Dice así la palabra de Dios como está escrito, Efesios 4:25. La palabra de Dios. Por lo cual, dice Pablo, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Padre, gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Toda la gloria es tuya, Señor. Háblanos, poderoso Dios. Bendícenos a través de esta palabra. Rompe, Señor, toda opresión demoníaca en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Toda fortaleza del diablo es destruida por el poder de la palabra en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Damos gloria al nombre de Jesús esta noche. Dale ese aplauso a la gloria del Señor esta noche. El apóstol Pablo menciona una serie de recomendaciones acerca de la nueva vida en Cristo en el pasaje que hemos leído. Pero uno de los aspectos concretos que yo quiero tomar de esta porción que hemos leído es esa expresión que leíamos al final. La expresión que dice, no deis lugar al diablo. Necesitamos hoy como iglesia trabajar como familia desde la trinchera del hogar para que toda opresión demoníaca sea quitada de nuestra familia, que toda resistencia del diablo en las relaciones matrimoniales, en las relaciones de padres e hijos, sean quitadas en el nombre del Señor, y que se levanten dentro de la casa baluartes de oración, que se levanten dentro de la familia. Oiga bien esto, hombres y mujeres que decimos amar los hijos, que decimos amar la familia, que decimos amar el matrimonio y que creemos en el poder de Dios, que se levanten para pelear la batalla espiritual contra toda hueste de maldad en el nombre poderoso de Jesús. Necesitamos eso. Gloria a Dios. Quisiera esta noche que comencemos diciendo lo siguiente. Cuando hablamos de influencias demoníacas o causas demoníacas de los problemas familiares, quisiera que entendamos lo siguiente. En primer lugar, que la problemática del hogar, la crisis del matrimonio, los conflictos de la casa, no todos ellos tienen que ver con asuntos financieros. ¿Está claro? ¿Lo escuchó bien? No todo tiene que ver con asuntos de dinero, asuntos laborales. No todo tiene que ver con eso. No todo tiene que ver con asuntos físicos, hablando de personas en sí, diferencias de caracteres, situaciones de salud, situaciones de persona a persona. No todo es físico. También tenemos que darnos cuenta que no todo es secular. Hablando de aspectos que tienen que ver con asuntos que no son espirituales, debemos concluir, mire esto que voy a mencionar, debemos concluir y ver que muchas de las causas de los males, muchos de los orígenes de los males que están afectando nuestra casa, tienen que ver con asuntos espirituales. ¿Se escuchó lo que dije? Y cuando nosotros llegamos a esa conclusión, entonces vamos a dirigir la guerra, vamos a dirigir la lucha hacia el objetivo exacto de las cosas. Cuando me casé con mi esposa, yo me casé con una mujer que tiene temple, que tiene carácter igual que yo. Podría decir que los dos somos filo. Al principio de nuestra vida como matrimonio, yo sentía que el filo del carácter de ella me hería, pero que también a la hora de defenderme en los conflictos matrimoniales también hería. Pero Dios me llevó a una conclusión, y es que debía tener cuidado con eso, porque realmente los esposos, las esposas, para dirigir el hogar, para dirigir el matrimonio, necesitamos tener temple, necesitamos tener carácter,
Si no, nos echaríamos a llorar a cada rato. Si no, todo sería lamento, todo sería cobardía y preocupación, y saldríamos corriendo cada cual por su lado ante los conflictos. Cuando llegué a esa conclusión, Dios me condujo a una palabra. Me puse a hablar con ella y le dije: mira, me gusta tu carácter, me gusta tu temple. Creo que me casé contigo en parte por eso, por ese valor que me mostraste. Pero te pido un favor. Esta fue mi petición. No dirijas ese filo del carácter tuyo hacia mí. Yo tampoco quiero dirigirlo hacia vos. Sino que está bien que los dos tengamos carácter y que tengamos temple, pero dirijamos esa fuerza contra otro. No sé si me doy a entender. Dirijamos esa fuerza y ese temple contra los males que vienen contra el hogar. Porque para luchar se necesita carácter. Para luchar se necesita firmeza. Para luchar se necesita resistencia. Entonces dirigimos juntos eso contra el diablo. Y cuando eso pasó, entonces la lucha se hizo efectiva para la gloria de Dios. Y vimos resultados diferentes dentro del matrimonio, para la gloria del Señor. Pero eso pasa, mire esto que voy a mencionar, cuando nosotros tenemos la capacidad de analizar las causas de las problemáticas de la familia. Claro, usted quizás me dirá: pastor, a usted se le hace fácil porque es pastor. No crea, conozco muchos pastores que tienen un hogar tirado. No todos por el hecho de ser pastores que lo podemos entender, a lo que me quiero referir, sino que es la gracia y misericordia de Dios cuando entendemos, oiga bien esto, cuando entendemos la lucha espiritual. Porque la vida cristiana es una lucha. Pero el punto principal, y no quiero avanzar de esto hasta que lo entienda, que si usted le ha buscado por un lado a la solución de los problemas, si le ha buscado por otro lado a la solución de las crisis de la familia y no lo encuentra, entonces búsquelo por donde es. ¿Qué pasa a veces cuando vamos al médico por ciertos síntomas de enfermedades que nos están pasando y que los médicos nos mandan a chequearnos la sangre, que nos mandan a chequearnos una cosa y otra cosa y una serie de exámenes, y después ellos concluyen que no tenemos nada? Y he escuchado esto decirlo a muchos hermanos: fíjese que fui al doctor y no tengo nada, dice, pero fui a otro médico y me dijo lo mismo, fíjese. Y ya no sabemos qué hacer porque el dolor sigue, la enfermedad sigue, la molestia sigue, pero los médicos dicen que no tengo nada. ¿Qué es lo que le están diciendo en realidad entonces? Que la causa es espiritual. ¿Alguien dice amén? Que la causa es espiritual. No sé si me doy a entender. Dale ese aplauso a la gloria de Dios. Si eso es así, entonces tenemos que darle valor. Si eso es así, entonces tenemos que tratar de entender mejor, de una manera mejor, lo que Pablo enseña en la lucha espiritual en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Si nosotros concluimos que los males de la casa, que los conflictos de la familia, del matrimonio, que se han pasado en los años, que se han pasado el tiempo y no se resuelven, y que le hemos buscado por todos lados y no se arreglan, y concluimos entonces en nuestro análisis para la solución de las cosas que la causa es espiritual, entonces tenemos que revisar ese pasaje. Porque en ese pasaje, el verso 12 del capítulo 6 de la carta a los Efesios, Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Amén o no amén? ¿Qué dice Pablo ahí? Que es hora de dejar de buscar en los asuntos de pisto. Que es hora de dejar de buscar en los asuntos físicos. Que es hora de dejar de buscar soluciones en los aspectos materiales o del ambiente secular. Y empezar a buscar lo que Pablo dice es problema demoníaco. No le voy a decir con esto, hermano, que todos los problemas de la casa son demoníacos, pero cuando no tienen solución hay que buscarle la parte espiritual. Y Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, ¿qué dice? Primero menciona lucha
Y luego menciona una clasificación, diga conmigo, clasificación, de la forma en que Satanás tiene organizado su ejército. Pablo lo sabía y se lo dice ahí claramente. ¿Por dónde comienza el orden del ejército del diablo? Según ese texto, comienza por los principados. Estos son los más terribles. Estos son los más terribles. Los principados, ¿cuáles siguen? Las potestades, los gobernadores de las tinieblas. Y finaliza con una cuarta clasificación. ¿Cuál es? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí, en ese pasaje, en ese versículo, Pablo nos da cátedra de que él conocía el mundo espiritual, de que él entendía la forma en que el diablo está organizado. Ahora escúchenme. Si nosotros hoy concluimos en nuestro análisis que las causas son espirituales, entonces debemos entrarle a este tipo de cosas que Pablo menciona. Escúcheme esto que voy a mencionar. Si las causas son espirituales, entonces en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Si usted se siente incapaz, porque usted dice, mire pastor, a mí al diablo ni lo mencione. Mire pastor, cuando usted dice que los niños tienen demonios, uy, yo me pongo mal porque mis hijos, pastor. Es más, le voy a decir algo. ¿Sabe cuál es mi filosofía? Mi filosofía es: no se metan con el diablo para que él no se meta con ustedes. Cobarde. La victoria no es nuestra, la victoria es de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer si usted se siente incapaz? ¿Qué tenemos que hacer si usted no es un hombre o una mujer de oración? ¿Qué tenemos que hacer si usted se considera que eso de la oración, pastor, mire, yo nunca he orado, fíjese, y usted me está hablando que hay que sacar al diablo de la casa? Mire pastor, ¿y cómo es eso? Bueno, pida ayuda espiritual. Eso es lo que hay que hacer. Cuando Pedro se estaba hundiendo, cuando Jesús lo invita a caminar sobre las aguas, ¿no es cierto que se empieza a hundir? ¿Y qué hace cuando se siente que se está hundiendo? No hay ningún dundo, hermano. No se autoconfió. No dijo, yo sé, yo puedo nadar debajo de agua. No dijo eso. Pidió ayuda. Diga conmigo, pidió ayuda. Hizo a un lado el orgullito ese de: esto no se lo cuento al pastor. Esto no se lo cuento al líder de grupo familiar. Tenemos a veces ese orgullito absurdo, hermano, porque nos estamos ahogando. Pedro nos da cátedra en ese sentido, porque dice que inmediatamente clamó al Señor y le dijo: sálvame, maestro, sálvame que perezco. Óigame. Bueno, hay algunos que se la llevan de grandes espirituales y están luchando, pero ni aún así. Entonces siempre pongámonos de acuerdo con otros. Dice la Biblia que oremos los unos. Claro que sí, se debe hacer. Mire esta gran iglesia que está aquí. A alguien Dios le va a contestar esta noche en su clamor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si llegamos a la conclusión que el asunto es espiritual y usted se siente que no puede luchar, y es más, puede ser que sea un guerrero de oración, puede ser que sea un guerrero de ayuno, puede ser que se sepa defender, pero ni aún así se necesitan refuerzos a veces. Entonces es hora, y este es el segundo punto de eso que estábamos hablando, de usar las armas espirituales que Dios nos ha enseñado, Señor. Hay un canto que canta el hermano Oscar Medina, ¿verdad? ¿No es cierto? Tremenda letra. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Pero ya deje de cantarlo y hágalo, si lo oyó bien bonito. Y Cristo nos dijo: ora siempre, siempre, porque la respuesta está.
hágalo, hermano, hágalo. Y el enemigo caerá vencido, caerá rendido ante tus pies. Toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. El que ora ferviente, toda su mente y su corazón. Vamos, vamos. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferir, pero no podrá. Aleluya. Gloria, 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 gloria. ¿Cuánto dan gloria al nombre poderoso de Dios? Son las armas del cristiano. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pastor, yo ni Biblia tengo. Pues úsela y cómprela. Así como compra una buena camisa, cómprese una buena Biblia, Señor. Damos vergüenza a algunos en ese sentido. Buenos zapatos, una camisa de marca, y a la hora de sacar la Biblia saca un changarro todo hecho pedazo. Qué vergüenza. Es más, algunos ni la andan. Gloria a Dios, a su nombre. Entonces, dos cosas interesantes. Si al analizar los males y las crisis en la familia nos damos cuenta que el asunto es espiritual y no tenemos la capacidad, pidamos, ¿qué dije? Ayuda. No se ahogue. No se ahogue. Busque un buen hombre de Dios que usted considere que tiene autoridad espiritual. Es hora de llamar al profeta ambulante, a que él tenga cuidado con eso. Es hora de ir allá donde aquella maestra que da agua de 7 quebradas. No, hombre, eso es del diablo, Señor. No. Dice la Biblia, llamen a los ancianos de la iglesia. No dice que vayan, sino que nosotros no somos adivinos. Porque nos pega un cierto orgullito así de, es que no le voy a contar al hermano hasta que vea al diablo que me habla. Y entonces usted ni me avise a mí tampoco. Ya está muy avanzado ese diablo ya. Aleluya. Yo quisiera esta noche que juntos identifiquemos. Oiga bien, porque si en nuestro análisis concluimos eso, ¿verdad? Que necesitamos la ayuda espiritual. El otro punto es que aprendamos a usar las armas. ¿Cuáles fueron las armas? Dijimos: la oración, la palabra, que es la espada del Espíritu. Amén. Ay, pastor, es que yo cuando voy a la iglesia voy a pasear. Pues ya, póngase en algo. Es que mire, cuando voy los domingos a lucir una camisita regular, voy, o el peinado de pelo que tengo. El problema es que ya su asunto necesita una intervención directa de Dios. Ahora, yo quisiera ahora que juntos analicemos algunas causas concretas. Mire esto que voy a mencionar, préstele atención. Yo soy de esta opinión. Quiero ser concreto y muy puntual en lo que voy a decir. Yo soy de esta opinión, que en este tiempo y en este momento Satanás ha soltado los peores demonios del infierno contra la familia, contra el matrimonio. Amén o no amén. Es más, le diré, yo soy de la forma de pensamiento que los demonios que están ahorita creando conflictos matrimoniales, llevando grandes crisis a la familia, le voy a decir esto: no son simples espíritus demoníacos. De esa clasificación que menciona Pablo, por ejemplo, ¿cuál de esas 4 cree que están obrando en este momento en la familia ante el panorama de la crisis que vemos? Ante la gran dimensión de los problemas que estamos enfrentando con nuestros hijos, ante lo grave de los conflictos matrimoniales, ¿cuál de todas esas clasificaciones cree usted de demonios que está mandando Satanás ahorita contra la familia? Vamos a ver.
¿Verdad que sí? No está enviando espíritus demoníacos. Ahora está mandando principados infernales. Algunos se quedan así como, ¿será cierto? Sí, hermano, es verdad. Le voy a mencionar 5 de ellos. Y ojalá que en nuestro análisis espiritual los descubramos. Número 1, el espíritu de Jezabel. ¿Cuál es el primero? Mire esa. Y aquí tenga cuidado porque no siempre el espíritu de Jezabel es una mujer. No. El espíritu de Jezabel es todo aquello que quiere ejercer el monopolio, que quiere manipular la autoridad. A veces es un hijo, hermano, el que manda en la casa. ¿Escuchó lo que dije? A veces no es ni el papá, no es ni la mamá, sino que es un hijo el que manda en la casa. ¿Amén o no amén? Es tan grave la crisis de autoridad espiritual en la familia. Y esto quiero que le quede claro, porque siempre que mencionamos este principado, porque este es un principado demoníaco, siempre que pensamos en este principado, pensamos en la esposa. Sí, hay un conflicto respecto a eso, pero no siempre es la esposa, a veces es él también. Porque el principado demoníaco de Jezabel lo que ataca es la autoridad espiritual en la casa. Lo que ataca es lo de Dios en la familia. ¿Qué fue lo que atacó Jezabel en la época del rey Acab allá en el Antiguo Testamento? Atacó a los profetas de Dios. ¿Amén o no amén? Y ella se propuso exterminar el culto a favor de Jehová. Se propuso establecer el culto a Baal. Y para eso ella atacó, este espíritu atacó la autoridad. ¿Qué fue lo que atacó? La autoridad. ¿Estamos claros de lo que estoy hablando? Pero yo quiero insistir en esto. No nos confundamos con Jezabel. No nos confundamos con ese principado. Porque Jezabel es cualquiera que quita lo de Dios en la casa. Cualquiera que usurpa la autoridad en la casa. Y insisto en esto, hay familias donde es los hijos los que mandan. ¿Por qué muchos andan de iglesia en iglesia? Porque los hijos ya no pueden estar en una iglesia como esta. ¿Quién está mandando ahí? No soportan la sana doctrina y que se exhorte, dice, el pastor solo es indirecta, dice. Yo no hablo indirectas. Yo hablo la exhortación de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hay otro principado demoníaco, y quiero mencionárselo. Y ojalá que lo logremos distinguir, porque cuando hablamos de causas, cuando hablamos de motivos, cuando hablamos de influencias demoníacas, hay que saber distinguir esto. Mira este que voy a mencionar. En el mundo espiritual, este demonio tiene un nombre. Los especialistas que trabajan mucho, los ministerios de liberación, que siempre están trabajando en liberación espiritual, en personas que tienen demonios, o que van a orar por situaciones críticas en la familia, llaman a este principado Asmodeo, así lo llaman. Este es el principado de la guerra. ¿Cómo se llama este? El principado de la guerra. Los especialistas, repito, los que trabajan en los ministerios de liberación, que están en contacto frecuente con demonios, que están echando demonios a cada rato. Este principado demoníaco tiene su mención en la Biblia de los libros apócrifos. En el libro de Tobías, ahí aparece ese demonio. No está en los libros normales que nosotros usamos. Pero es conocido como el demonio que tiene la capacidad de quitar la paz. Nosotros siempre hablamos de la guerra cuando mencionamos los conflictos entre naciones. ¿Amén o no amén? Cuando vemos a reino contra reino,
ideologías políticas enfrentadas. Cuando vemos la crisis social en nuestras calles, para nosotros esa es la guerra. Y decimos, es que mire, el mundo está en guerra. Perdóneme. La guerra se ha trasladado más íntimo de lo que usted se imagina. Este demonio, este principado, ya no está en los gobiernos nada más. Este principado ya no está operando solo en los continentes. Este principado ya no está solo poniendo de punta las ideologías políticas de los diferentes países. Este principado ya no solo está dirigiendo grandes misiles, grandes armas nucleares. Este principado está trabajando en el matrimonio ahora. Mire a dónde lo han mandado. Lo bajaron de las esferas políticas y lo han metido en el seno de la familia. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos garantizar? Porque hay un pleito en la casa que no termina usted. Hay una discutidera por todo en la casa. Amanecen discutiendo, se despiden discutiendo, se vuelven a ver para discutir otra vez. Y son incapaces de orar juntos en la noche, porque siguen peleando. ¿Es normal eso? No, Señor, el infierno está metido en eso. Hay un demonio terrible de conflicto, de disensiones, de discusiones necias, de argumentos y argumentos para justificar el capricho de cada quien. No sé si me estoy dando a entender esta noche. Yo quiero insistir en esto, hermano. Ya no estamos hablando de asuntos tan simples como espíritus demoníacos. No, Señor. Estamos hablando de principados. Aquí estamos hablando de potestades fuertes. ¿Por qué lo digo? Porque se ora y insisten. Porque no se van. Porque han pasado meses así. Porque los efectos de lo que está sucediendo es devastador, es crítico. Oh, gloria. Debo mencionar otro más, a ver cómo lo considera usted. Este se conoce como el príncipe de Persia, así se conoce, el principado de Persia. Aparece en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, capítulo 8. ¿Quién es este demonio? Este demonio es el que se opone a la respuesta de Dios a la oración. ¿A qué resiste este? Resiste al fluir de Dios en tu casa. Se mete entre tú y tus oraciones. Interfiere entre tu vida espiritual y lo de Dios. Sentimos a veces que el cielo está cerrado en las oraciones en la familia. Que somos incapaces de hacer un devocional en la casa. Que somos incapaces de orar juntos. Los hijos han dejado de creer en la oración y ya no oran ni para acostarse. Pero esto no solo los hijos, también los padres. ¿Y por qué dejaron de orar? Porque dicen, Dios no contesta. ¿Te acordás lo que le pedimos tal tiempo y no lo dio? Cuidado, el príncipe de Persia está ahí. Daniel capítulo 8 lo testifica. ¿Cómo se llama ese principado? Se le conoce como el príncipe de Persia. Quizás usted me diga, pastor, sí. Si a Daniel les estorbaron las oraciones, ¿y usted qué corona tiene? Daniel, que tenía 21 días de oración, y usted que tiene 21 días de pleito. Usted que tiene 21 días de pornografía. No, pastor, ese principado para mí. ¿Por qué? Si Daniel se presentó delante de Dios a pedir una respuesta poderosa en oración, y cuando vino la respuesta después de 21 días de oración, ¿pero qué le dijo ese ángel a Daniel? Fue un arcángel el que vino. Allí estaban de principado a principado. Gabriel, por cierto. ¿Qué fue lo que le dijo este ángel a Daniel?
¿Sabes qué? Desde el primer día que dispusiste a humillar tu espíritu delante de Dios, desde el primer día Dios te envió la respuesta. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Por qué? Porque tú eres bien amado delante de Dios. O sea, Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte lo que tú le estás pidiendo, pero hay un demonio ahí. Pero el príncipe de Persia, ¿cómo le dice? Pero el príncipe de Persia se opuso. ¿Cuánto tiempo se opuso el príncipe de Persia según el texto? Mire esto que voy a mencionar. Se opuso los 21 días de ayuno de Daniel. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos de que oramos y oramos y oramos y no hay nada? Identifique estas causas. Identifíquelas. Que mire, pastor, nos tomamos de la mano ahí, clamamos al Señor y hasta cantamos el coro, unidos, unidos en tu nombre, y nada, pastor. Le estoy diciendo ahora, identifiquemos estos demonios. ¿Quién está obrando cuando eso pasa? Hay una resistencia demoníaca. Dios vive en el tercer cielo. ¿Amén o no amén? ¿A dónde vive Dios? Nosotros vivimos en esta tierra maravillosa. El primer cielo es el cielo celeste que está arriba de nosotros. La atmósfera, correcto, gracias. Y el segundo cielo es la galaxia, lo que tenemos arriba, todos los astros. Pero después de ese sigue el tercer cielo. Pablo así lo dice. Pablo habla de eso en 2 Corintios 12. Que fue llevado, dice, ¿a dónde? Al tercer cielo. Está fácil lo de las oraciones. Y usted hace una oración del tirador. ¿Ya sabe cuál es la oración del tirador? Bendícenos, Señor. Y se levanta. Hace la oración del tirador para dormirse. Gracias, Señor. Es más, algunos sinvergüenzas oran acostados y hasta envueltos ya en la sábana. Y esos son los que apenas oran, porque hay algunos que nada. ¿Sabe cómo se duermen? Con el control del televisor. ¿Sabe cómo se duermen? Y no tienen miedo, con el teléfono en el pecho. ¡Qué espirituales! Y el demonio lo ve y dice, lo tengo prensado. Aleluya. Mire, una Biblia no tenemos a la par de la cama, el teléfono sí lo tenemos. Yo quiero que vaya conmigo al mundo espiritual esta noche. Porque andamos buscando las cosas por donde no es. Nos estamos acabando las hipótesis a coscorrones ya. Y hasta cuerudos se nos hicieron. Dele, mamá, dele, no me duele. Ellos solos meten el hombro. Dele, mamá. No le entra, no le entra. Y la señora tampoco, en los conflictos del matrimonio. Decime lo que querrás, papá. Y él ya no se diga. Sé que no vas a cambiar. Mi suegra tiene un dicho como que se llama genio y carácter y hechura, dice, hasta la sepultura. No, Señor, en Cristo somos nuevas criaturas. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Hay poder en el nombre de Jesús. La oración es un arma poderosa. Alguien dice amén esta noche. Quizá usted me diga, pastor, ya no existe ese demonio. Allá existía.
con Daniel. Y por eso le digo, aún Jesús oraba una noche entera. ¿Por qué cree que oraba? Porque había que insistir. La palabra del Señor es orad y velad. La palabra de Pablo, orad sin cesar. ¿Por qué? ¿Por qué insisten en que oremos y oremos? Porque hay resistencia. Porque hay interferencia. Piensa en esto. Imagínese una casa, imagínese una familia, un hogar cuya atmósfera es de música impía. ¿Sabía usted que la música se queda ahí en el medio ambiente? ¿Sabía usted que la música es espiritual también? Piense en una familia cuya atmósfera es pecado y pecado y pecado. Y estoy hablando del ambiente espiritual. Durante el día, ahora vea un cristiano orando debajo de esa atmósfera. Pero a esa atmósfera agréguele las miles de palabras obscenas que se dijeron en un día en su ciudad. ¿Ha escuchado usted el dicho que dice: a las palabras se las lleva el viento? Tiene sentido. ¿A dónde están? Ahí están. Mire cómo están todos. Se va a oír lo que hablé. Ya vamos a inventar ese aparato, ¿no cree? ¿Cómo está la atmósfera de una ciudad? Pregunto. Después de un día de que miles y miles de personas en San Miguel hablaron palabras obscenísimas. ¿Sí o no? ¿Ha visto a las personas hablar palabras obscenas? Todo eso está ahí en la atmósfera. Ahora piense en una ciudad como esta, donde miles y miles de personas están oyendo música impía todo el día. ¿Cómo está esa atmósfera? Está atestada. Está espesa. Trate de ver el mundo espiritual conmigo. Ahora vea la atmósfera de su casa. Ahora vea la atmósfera de la ciudad. Y ahora trate de orar encima o abajo de esa atmósfera. Y usted haciendo oración del tirador y eso está espeso para arriba. Pregunto ahora: ¿a dónde están los demonios? Están en el medio ambiente. Ahí están. Por eso Pablo le llama huestes espirituales de maldad en las regiones. También al diablo se le conoce como el príncipe de la potestad del aire. O sea, él domina los aires. Él controla los aires. ¿Sabía que sobre su cabeza en este momento hay cientos y miles de frecuencias televisivas? Ahí están pasando. ¿Sabía que sobre su cabeza en este momento hay cientos y miles de frecuencias radiales? Si prende un radio con un receptor, ¡pum!, ahí está. ¡Qué cerquita! Sí, ahí están pasando. Ahora piense cuántas señales celulares hay sobre nosotros. Levante la mano el que no ande celular en este culto. Se lo robaron. ¿O te lo robaron? Qué informado está el pastor, ¿verdad? Las estadísticas en El Salvador afirman que en El Salvador hay más celulares que personas. Esos bichos suyos tienen varios. Tiene uno que le muestran a usted y otro con el que hablan con la novia. Tienen otro donde tienen guardadas todas las diabluras. O sea, eso abunda, lo que le quiero decir. Si nosotros marcamos un dígito aquí, un número, ¿podríamos hablar con alguien a la China? Sí. A veces parece mentira. Yo he hablado del otro lado del charco varias veces. Y la comunicación es exacta. El famoso FaceTime, Skype, la famosa videollamada. Estaba en Estambul la vez pasada y llamé para El Salvador a mi esposa. Y yo estaba desvelado. Había viajado 14 horas.
Y logré llegar al hotel y dije, voy a hablar con mi esposa, a ver, también está ella cansada. No, hombre, mire, como que estaba en la casa, ella acostada en la hamaca de mi cuarto. De nuestro cuarto, perdón. Ay, Señor. Cuidado. Y yo había viajado, hermanos, 2 horas y media a Houston y 14 horas para Estambul. Estábamos ya en la ciudad de Esmirna ese día, llegando al hotel. Habían pasado 2 días para llegar ahí, volando aquí, volando allá. 3 vuelos. Y yo dije, ¿quién sabe que caiga esta llamada? Agarro la tablet que andaba y marco y sale ahí. ¡Qué barbaridad! Me está controlando tan largo. Piensen en eso un poquito, en toda la maravilla del milagro de las comunicaciones. Todas esas frecuencias, las ondas etéreas de la radio, todo eso están ahí. Y Satanás las maneja perfectamente. Él tiene el dominio de eso. Ahora imagínese usted haciendo una oración soñolienta y los hijos los tiene podridos y el matrimonio lo tiene engusanado y la economía de su casa la tiene hecha pedazo. Ahora imagínese haciendo una oración soñolienta con esa espesura de demonios para arriba. No sé si me estoy dando a entender. Creo que no nos habíamos hecho la idea. He tratado de ser gráfico y de escribírselo lo más que puedo, para que nos preocupemos un poquito más y saber que entre nuestras oraciones y Dios hay un intermedio. Por eso nunca dejemos de hacer la oración en el nombre poderoso de Jesús. Es el único. Le voy a mencionar un principado más, a ver si lo descubrimos. Este se llama el espíritu del anticristo. ¿Cómo se llama este? Operando en la familia, sí. La primera carta de Juan nos habla de eso en el capítulo 2, verso 18. Juan lo menciona, dice que el anticristo ya está obrando en el mundo, ya está trabajando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Cuando vemos la carta de Pablo a la iglesia tesalónica, la segunda carta en el capítulo 2, encontramos una expresión que Pablo utiliza ahí cuando habla del anticristo. Dice Pablo que ya está en acción. ¿Cómo dice? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cómo le llama Pablo? Misterio de la iniquidad. Y menciona al anticristo ahí, el cual dice el cual se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Gracias. Mire el espíritu del anticristo. ¿Cuál es la característica de él? Se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios y pide tiempo para él, culto para él. Quiere él ser el centro del altar de la casa. Quizás usted me diga, pastor, está exagerando. Tenemos miembros de la familia que son antiservicio en la obra de Dios. ¿Amén o no amén? Tenemos miembros de la familia que son anti-música cristiana en la casa. ¿Amén o no amén? Apaga eso ya vos. ¿Y qué es lo que le molesta, pues? Si es cristiano no tiene por qué molestarle. Es adoración, es alabanza a Dios. ¿Qué tanto lees esa Biblia? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tanto haces en el culto? No está hablando él, está hablando un demonio, un principado terrible. Se llama anticristo. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? Qué lástima cuando hay gente en la casa que es así. Yo los he visto. Yo también he sido parte de la familia y soy parte de la familia todavía. En la casa todos debemos ser pro cristianismo, pro espiritualidad, pro presencia de Dios.
Y si alguno se opone a eso, está en sentido contrario de las cosas. Ay, me da miedo cuando hablas en lenguas. A ver qué se le revuelve a él. Me molesta lo que ese hombre predica los jueves. Es palabra de Dios, papá. También se mueve. Este se levanta contra todo lo que nombra a Dios. Él sirve a Dios desde su punto de la perspectiva de su carnalidad, de su frialdad, desde su indiferencia a Dios. Entre esa práctica cristiana y la verdadera práctica cristiana no hay diferencia entre un católico y un cristiano. Es más, le diré, muchos católicos son fervientes. Da pena decirlo. Hay que tener cuidado con eso. Pero tenemos creyentes, pseudo creyentes, o sea, falsos, que profesan un cristianismo en la casa que da vergüenza en ese sentido, ¿no? Están en la iglesia y son enemigos de la misma iglesia. Y no parece. ¿Cómo se llama este principado? El espíritu del anticristo, el cual se levanta y se opone, se resiste. Se resiste. Cuando hay un proyecto ambicioso en la iglesia, grande para la gloria de Dios, siempre se levantan los anticristos. Para criticar, para murmurar, para decir que es un desperdicio, como habló Judas. ¿Se acuerda cómo habló Judas aquel día que aquella mujer derramó aquel frasco de perfume sobre el cuerpo del marido? ¡Qué desperdicio! El espíritu del anticristo. El tiempo se me terminó este día. Hay tanto que hablar de esto, ¿verdad? Pero yo le hago una pregunta. ¿Ustedes han visto ya, han identificado el principado demoníaco de Jezabel en la casa? ¿Sí? Es el que quiere derribar, el que quiere desbarrancar la autoridad espiritual en la familia. Juega con la debilidad del carácter del marido. El monopolio. ¿Cuántos han descubierto ese principado demoníaco dentro de la casa? De la guerra, del pleito. Quizás usted me diga, pastor, y en su casa nunca discute. ¿Cómo no? Pero como cristianos, hermano, ¿qué es eso? Airaos, pero no pequéis. ¿Usted entiende esa palabra? Sí, la Biblia nos da permiso de enojarnos. ¿Amén o no amén? Nos da permiso la Biblia de enojarnos. ¿De qué no nos da permiso? De ofender, de pecar, de gritar palabras obscenas. El hermano líder le grita a la esposa: airaos, pero no se ponga el sol sobre vuestro. ¿Qué significa eso, señores? Que no termine el día sin que se reconcilien o se pongan de acuerdo. Aleluya. ¿Por qué, Señor? Porque hay que cuidar el ambiente espiritual de la casa. ¿Por qué, Señor? Gloria a Dios. Porque cuando prolongamos los pleitos en la casa, dice Pablo, que le damos lugar al diablo. Hay hijos que no le hablan a sus padres por semanas enteras. Hay padres que están de enemigos de sus hijos por meses enteros. Ahí hay una de demonios que ya entró. Maridos y mujeres, esposas, que tienen pleitos entrampados por meses enteros. Menciono uno para finalizar. Y yo no sé cómo le va a usted, pero tiene sentido. Este demonio se llama, mire este. Este es uno de los peores principados. Es conocido como ligaduras malignas. ¿Cómo se llama este? Pastor, ¿de qué quiere hablar? De esas asociaciones malignas. ¿Se escuchó lo que dije? Ese amigo perverso que tenés que no te lo puedes quitar.
esa amiga adúltera que tenés, que te aconseja que dejes al marido, que te divorcies. ¿Cómo se llama ese demonio? Ligaduras malignas. ¿Por qué digo? Porque están entrelazados. Pablo también le llama yugo desigual. No entiendo cómo una cristiana puede ser tan, pero tan íntima de una amiga, oiga bien, impía de marca, al estado que puede decir mi mejor amiga. No entiendo cómo un cristiano puede ser gran pero íntimo amigo de un perverso. Oiga bien, ¿qué puedo decir cuando hablo de inicuo, de perverso? Lo peor de lo peor. Y alguien dice, es mi mejor amigo. Ese demonio es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque es un lazo almático difícil de tratar. En la ley hay un delito, ¿cómo se llama? El de las asociaciones ilícitas. Mire, la ley lo contempla. O sea, está hablando de personas que se juntan para planear crímenes, que constituyen bandas armadas para cometer delitos en el país. Existen esas ligaduras, existen esas ataduras. Alguien, no sé cómo puede ser tan íntimo de un ateo. Por favor, yo no digo que no podemos ser amigos, estoy hablando de intimidades, estoy hablando de codependencias. Ahí las veo en las conversaciones. Sí, amiguis, servidoras de la iglesia, amiguis, y están hablando con una impía de cosas que no tienen nada que ver con su mundo. Entre ellos y nosotros somos, así como lo oye, entre la luz y las tinieblas. ¿Amén o no amén? Un mundo de diferencia. Pastor, mi mejor amigo es un homosexual. Ay, papá, no me voy a extrañar cuando aparezca con la mano quebrada. El que anda entre la miel, el que con lobos anda. Pastor, dime con quién andas. Pastor, yo no era, mire, yo estaba en el círculo, todos estaban fumando menos yo. Pero ¿qué hace ahí? Pastor, yo no era, mire, todos estaban bailando menos yo, pastor. Pero ¿qué hace ahí? Aleluya. Todos estaban bebiendo, pastor, todos tenían una mesa llena de cerveza. La mía era una coca, pastor. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Dale la gloria al nombre poderoso de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre poderoso de Dios? No améis al mundo, dice el Señor. Pero ¿cuántas veces en la familia hay asociaciones malignas? Personas que se ponen de acuerdo para destruir, se asocian para hacer el mal. Aleluya. Y le voy a mencionar una de las peores. Pablo habla en la 1 Corintios 6:16, y esta es terrible, la que le voy a mencionar. Habla de la fornicación y habla del adulterio. ¿Qué dice ahí? Me gustaría que los muchachos lo tiren en la pantalla, porque algunos ya no queremos ni leer la Biblia. Mire cómo dice una pregunta. ¿O no sabéis que el que se une, diga conmigo, se une con una ramera o con un ramero también, hermano? O sea, hay prostitutas y hay prostitutos, hay adúlteras y hay adúlteros también. Es lo mismo. Hay fornicarios y hay fornicarias, es lo mismo. Hay homosexuales y hay lesbianas, todo es lo mismo.
Está podrido esto, ¿eh? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera solo son cheros? Solo son amiguis. Solo es otra o otro. No, dice, es un cuerpo con ella. Porque dicen, los dos serán una sola palabra de Dios. No sé, trato de llamarles la atención. ¿Cuántos sabían que en el fluido de líquidos sexuales, de la relación sexual, hay también transferencia de enfermedades? ¿Cuál es uno de los medios más comunes de la transmisión del virus del SIDA? Las relaciones sexuales. Ahí se transmite y es un demonio terrible la enfermedad del SIDA, no tiene cura. ¿Amén o no amén? Entonces cuando vamos y hacemos eso, el espíritu del hombre queda ligado al de esa mujer. Y el espíritu de esa mujer queda ligado a ese hombre. Y por eso hay hombres o hay mujeres que están acostadas en la misma cama con 5 mujeres más sin saberlo. Porque ellos tuvieron ciertas relaciones por otro lado y quedaron ligadas a estas otras relaciones y siguen ahí. Portales espirituales terribles. Aquí se puso más seria la cosa, ya las hermanas quedaron. ¿Con quién estoy acostada yo, vos? Pero eso es viceversa. También está la samaritana, la de los 5 maridos. Hay hombres que están acostados con otros 5 hombres adentro. Porque cada relación sexual que sostuviste con otra persona, tu alma quedó ligada. Porque el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Y el que se une a una ramera, un espíritu es con ella. No sé, allá estaban bien asustados, aquí veo que también. En serio, me vine de allá huyendo, porque tenían unas caras algunas hermanas ahí cuando me decían, al llegar a la casa van a hacer, ¿qué va a pasar? Quizás usted me diga, pastor, está extralimitando la interpretación del pasaje. Literalmente, véala. Ese pasaje no tiene mucha exégesis. O sea, no tiene mucha necesidad de claves difíciles de interpretación. El que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Pero viceversa, el que se une a un ramero también es un cuerpo con él. ¿Cómo se llama este demonio? ¿Cómo se llama este principado? Asociaciones malignas, ligaduras malignas. Es terrible es terrible. Y por eso tenemos a veces, como dice por ahí un título, durmiendo con el enemigo. Tenemos en la casa gente que ya es particular prácticamente con todas estas acciones. Ay, mi hermano, ¿sabe qué? Cada vez que predico de esto trato de correr y decir las cosas lo más rápido que pueda y lo más puntual posible, pero siempre el tiempo corre y hay tanta necesidad de hablar de esto. Voy a seguir hablando el próximo jueves. Quiero que se ponga en pie esta noche.